Muy buenas noches, profesor. En este siguiente video vamos a hablar sobre la macroeconomía, en el cual los integrantes de este grupo son Camilo Valdés, Mari Payares, Valo Parodi y pues yo, Andrés Romero. Bueno, para comenzar vamos a hablar más que todo sobre los aspectos más importantes de la macroeconomía, en la cual la macroeconomía mira la economía en un conjunto que se centra en los principales agregados, que estos son el ahorro, el consumo, el crecimiento, la inflación, tasa de interés y tipos de cambio y la balanza de pagos. La macroeconomía en el comportamiento de todos los agentes económicos es más que la suma de sus acciones individuales y sus consecuencias en el mercado, en el cual la macroeconomía abarca muchos grandes temas, en el cual también se puede hacer análisis como en los inversores, en la cual van a ser otros aspectos a tener en cuenta. En el caso de los inversores, la finalidad del análisis macroeconómico que se realice es la de saber si hay oportunidades de inversión en los sectores y poder compararlo con países del mismo entorno para saber si la situación del Estado es concreto, es buena o no lo es. Así, los indicadores más importantes empleados por los inversores son los siguientes, en el cual es el PIB y su distribución sectorial, la demanda y su composición, comercio exterior, que es importaciones y exportaciones, déficit público y financiación, agregados monetarios, costes salariales, índice de precios del consumo y tipo de interés. En este caso, a continuación, mi compañero Camilo va a enfatizar en algunas variables económicas más relevantes y va a tocar el tema de la demanda agregada. Gracias, Andrés. Es cierto lo que expones de la importancia de la macroeconomía. Es por esto que expondré acerca de la demanda agregada, que básicamente es la demanda total de todos los bienes y servicios de un país a un nivel de precios determinado en un periodo determinado de tiempo. Para calcular esta demanda total se puede utilizar básicamente el mismo método que para el cálculo del PIB, pero la demanda total está relacionada por el gasto, por lo que se utiliza el método del producto para calcular, es decir, que se calcula desde la perspectiva del gasto social. En este cálculo se tienen en cuenta los gastos de los hogares, tanto pues ya sean individuales, también los gastos de la inversión, también los gastos de la administración pública y finalmente otro gasto muy importante es el de las exportaciones netas, es decir, la diferencia entre importaciones y exportaciones. La curva de demanda agregada representa gráficamente todas las combinaciones entre los niveles de precios y la producción nacional y los mercados monetarios. Cuanto mayor sea el precio, menor será la demanda agregada. También tenemos que tener en cuenta, y se tiene en cuenta por tanto, que todos los sectores donde se ha podido producir un gasto, pero también es importante el lugar donde se han producido. Por ello también se incluyen las exportaciones y las importaciones. Según lo hablado, mi compañera Marley va a exponernos un poco cómo estas variables se ven reflejadas en términos de políticas económicas. Así es, Camilo, todo lo que han dicho anteriormente con Andrés es cierto y se ve reflejado en las políticas económicas que exponen los países. Pero, ¿qué es la política económica? La política económica se trata del conjunto de estrategias, acciones y decisiones que establecen las autoridades competentes de cada país en el campo de la economía. Estas decisiones y acciones las toman a través de diversos instrumentos que conducen a controlar e influir en el rumbo de la economía y así proporcionar el buen funcionamiento, estabilidad y crecimiento económico.
Acerca de su funcionamiento, podemos decir que la política económica funciona bajo unos componentes principales como son las autoridades, los objetivos y los instrumentos. Las autoridades son los que ejecutan la política económica. Los objetivos son hacia dónde se dirige y enfoca la política económica y los instrumentos son los medios que utilizan las autoridades para ejecutar la política económica y lograr sus objetivos. Particularmente en Colombia existen autoridades competentes principales como son la Gobierno Nacional, la Superintendencia Financiera, el Congreso de la República y el Banco de la República, cuyos objetivos principales son asegurar un crecimiento económico sostenible, la estabilidad de los precios, el pleno empleo y mejorar la balanza de pagos. Entre los instrumentos de la política económica sobresalen la política fiscal y la política monetaria. La política fiscal se centra en la gestión de los recursos del Estado y su administración y controla los niveles de gasto e ingresos, mientras que la política monetaria controla los factores monetarios para garantizar la estabilidad de los precios. Todos estos componentes integralmente buscan hacerle frente a los problemas sociales y coyunturales como la inflación y la pobreza y así contribuir al bienestar social y al crecimiento económico. A continuación, mi compañero para finalizar va a ampliar más la política fiscal y la política monetaria y dará a conocer una parte de cómo todos estos conceptos macroeconómicos ya expresados son puestos en la realidad de las políticas. Bueno, como lo estaba explicando mi compañera Marley, existen políticas económicas que los países deben enfrentar y asociar siempre cuando se conocen cuáles son los factores, en este caso que estamos hablando de factores macroeconómicos que están afectando al país. En este caso expondré dos de las principales políticas que se dan cuando las economías necesitan tener algún cambio con el fin de estabilizar sus variables en este caso. La primera que se habla es la política monetaria contractiva y la política fiscal contractiva, que esta tiene como énfasis enfriar la economía, es decir, en este caso bajar el gasto público, bajar la inflación, pero esto digamos que sacrifica otro tipo de factores. Esto generaría menos empleo, que el PIB crezca menos, es decir, que el país crezca menos, pero se buscaría como tal bajar esos índices de la economía que tienen tan apretado al país. En el otro caso es la política monetaria expansiva y la política fiscal expansiva. Esta es ideal cuando hay un país en crisis. ¿Qué pasa con esta? De que sus factores negativos es que la inflación subiría, pero en otros casos, pero subiría también el PIB, subiría el empleo, que en ese caso sí serían aspectos positivos. ¿Qué pasa con esto? Se bajan los impuestos, pero el país empieza a asumir un gasto público mayor, ya que digamos que se le entra menos dinero y el país debe empezar a asumir esos variables adicionales al que la inflación va a subir. Esto va a hacer que se generen mayores precios y, como ya lo dije, mayor déficit público. Pero pues digamos que depende de cuáles sean las variables que el país necesita arreglar en ese momento. Como lo estamos manifestando en todo este video, es ideal que cada país entienda cuáles son las variables que debe corregir y cuáles son las acciones que debe realizar en todo momento para que su país pueda mantenerse en la mayor estabilidad posible.